se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las heces. Ahora sí, ya estamos con el analista político Aurelio Reñarás, con su columna de los sábados, hoy titulada Palabras y Silencios, para ¿Y vos qué pensás? Y Radio Tortuga 92.9. Hola Aurelio, buenos días. Buen día Marines, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Te parece que comencemos? ¿Comenzamos? Comenzamos. Bueno, me voy a permitir, Marines, decir que en el 2003 voté por Néstor Kirchner. Y que después de tantos años de hacer esta columna en el programa, está claro que he reiterado siempre que la experiencia kirchnerista fue lo mejor que tuvimos después de la muerte del general Perón. De modo que para mí es una tarea muy sencilla, como creo que para cualquiera que tenga un poco de objetividad periodística, aun cuando no tuviera una posición tomada como la tengo yo, coincidir con todo lo que ha dicho Cristina Kirchner en el acto del 25 sobre los logros que se obtuvieron durante los 12 años kirchneristas. Sí. Todo lo que se señaló al respecto es de un enorme valor, es parte de la verdad histórica, y bueno, merece ser recordado permanentemente como una base a partir de la cual hacer cualquier otra consideración. La primera consideración que yo quiero hacer sobre eso es que la enumeración de conquistas y de avances señaladas por Cristina ayer, de todos modos no deberían impedirnos ver que no se trata del techo de lo que podíamos haber logrado. Era posible avanzar más, y no lo digo yo para responsabilizar a nadie de que no se haya avanzado, sino para señalar el hecho de que no se avanzó más por un problema de concepción de cuál era la tarea a emprender. Esta semana una columna de Alfredo Zayat, que es insospechable de mala voluntad hacia el kirchnerismo, porque lo ha acompañado en toda su experiencia y lo sigue acompañando, recordó la voluntad de Néstor Kirchner de construir una burguesía nacional. Bueno, y señalando en qué consistía esa cuestión, señalando los constantes estímulos que se hicieron para dar señales al empresariado argentino de que el Estado estaba interesado en sostener esto que planteó Cristina ayer, de una asociación del Estado con el mundo privado para llevar adelante un proceso de desarrollo nacional. Es claro que en esa concepción había, inclusive alguna vez lo han dicho Néstor y Cristina, había hace muchos años, es verdad, ¿no? Había la concepción de que el país no necesitaba en esa etapa del Estado empresario al que había acudido el general Perón en el peronismo clásico, porque ahora teníamos una burguesía nacional. O en tal caso, para usar los términos de Zayat, estábamos en condiciones de construirla. Eso se reveló un error. Además, en algunos casos se trataba de empresas extranjeras. Yo recuerdo las dudas ideológicas que planteó 15 días antes de la estatización de YPF Vudú,
ese momento presidente de la Nación, vicepresidente de la Nación, sí. Respecto de que lo importante no era que YPF fuese estatal o privada, sino que actuara con sentido nacional. Allí hay una contradicción evidente, porque una empresa extranjera que no es nacional ni siquiera en España no puede ser nacional en la Argentina, y tampoco lo puede ser en un sentido amplio el propio empresario argentino, por toda su trayectoria, por sus orígenes y por lo que hemos visto a lo largo de la historia argentina de cuál es la conducta de nuestro empresariado. Acá el único empresariado realmente nacional es el Estado argentino. Eso lo prueba toda la experiencia histórica del país, y lo prueba lo que el kirchnerismo comenzó a hacer a partir del 2008. Y cuando yo digo que lo que se logró no era el techo, me refiero a que si esa concepción no hubiese trabado los primeros años, lo que podría haber sido una apelación a la presencia estatal más resuelta, más decidida, más clara, y podríamos habernos ahorrado, por ejemplo, el déficit en el comercio exterior petrolero que generó Repsol, porque estaba vaciándonos los pozos para hacer inversiones en África, y no exploraba ni explotaba la cuenca petrolera nacional como corresponde. Pero de todos modos, estas consideraciones no niegan ni podrían negar los logros de la etapa kirchnerista, y particularmente no podrían opacar el hecho tan subrayado por Cristina en el discurso de ayer de la recomposición del ingreso popular. Cristina recordó, y con toda justicia lo recordó, que tuvimos el mejor salario y las mejores jubilaciones en dólares de América Latina. Y además creo que los que no estén cegados por el odio o por la propaganda del sistema mediático, o los que no sean directamente parte interesada en sostener lo contrario, saben perfectamente que el estado de relativo bienestar que se había alcanzado en los últimos años del kirchnerismo es hoy casi una especie de paraíso perdido. Pero allí empieza el problema que me llevó a hablar de palabras y silencios, o sea, de palabras, de cosas que se dicen y cosas que no se dicen. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque si es así, como realmente es así, tuvimos el mejor ingreso salarial y las mejores jubilaciones de América Latina, y un estado de relativo bienestar dentro de lo que son los patrones del tercer mundo. Si es así, ¿por qué perdimos la elección del 2015? Allí aparece el silencio, aparecen los temas a los cuales Cristina no se refiere nunca. Lo hicieron, no lo hizo ella, pero sí lo hicieron sus partidarios después de la derrota del 2015. La explicación que trataban de imponer era que habíamos perdido porque el pueblo es estúpido. Vos recordarás, María Inés, vos recordarás, Roberto, las referencias constantes a los globoludos. Se había perdido porque el pueblo argentino era boludo o desagradecido. Ahora, esa es una hipótesis insostenible porque no se entiende, así como es insostenible la hipótesis de que se perdió por la influencia del sistema mediático, cuando 4 años antes el sistema mediático operaba de la misma manera y sin embargo las elecciones se ganaron con el 53% de los votos. En realidad, lo que no se dice y se sigue sin explicar es que hubo errores o malas prácticas en la construcción y preservación del capital político social.
No se hace nunca una mención, por ejemplo, a la pérdida fenomenal de base social que significó romper con la CGT de Hugo Moyano en ese momento. No se hace mención jamás a la pérdida de apoyo social y de votos, consecuentemente de votos, que significó el sostenimiento del impuesto a las ganancias de la clase trabajadora. Y cuando se hace referencia a una situación de crisis, Cristina habló ayer de que en el 2008 casi se había puesto el país de sombrero. Resulta ser que se señala como responsable de la situación, no lo nombró, pero evidentemente estaba pensando en Lustó, lo nombró como un economista. Ahora, ¿quién lo había puesto a Lustó? ¿Quién había elegido como vicepresidente a Cobos? Y así, porque se trata simplemente de dos casos puntuales, pero podríamos enumerar por lo menos una docena, pensando en funcionarios con altísimas responsabilidades. Y si uno toma en cuenta que en el momento en que Lustó fue designado ministro de Economía, la Argentina tenía a un gran economista con una enorme trayectoria como Aldo Ferrer, de ministro de Relaciones, de embajador en Francia, y había en el país por lo menos media docena de economistas mucho más calificados que Lustó y además con una trayectoria mucho más sólida que la de Lustó en la defensa de los intereses nacionales. ¿Por qué fue allí a parar Lustó? Además, si Lustó fue, supuesto el caso ya haya sido él, el que concibió la 125 en su versión original, ¿por qué el proyecto pasó sin que nadie lo revisara en el Poder Ejecutivo? Entonces, allí llegamos al tema que es la razón de ser de que de estas cosas no se habla, que es el tema de la conducción vertical. La conducción vertical, ya en tiempos de Perón, porque yo no quiero con este tema de la conducción vertical transformar a nadie en el malo de la película. Ya en tiempos del general Perón, que además tenía un liderazgo muchísimo más sólido que el de los Kirchner, y construido sobre bases del despliegue de desarrollos sociales y de conquistas sociales y de una alianza fortísima con la clase trabajadora, a la que Perón no ninguneó jamás. Ya en esa época la conducción vertical exigía sostener de un modo implícito la infalibilidad del jefe. Y la infalibilidad del jefe es algo que en la realidad, como en el caso particular de Lustó, prueba constantemente que no existe, que es una fábula, que es una necesidad de un sistema que coloca la totalidad de las decisiones y en términos inconsultos, en ausencia de toda forma de conducción colectiva, en manos de una persona. Mientras vivió Néstor, podríamos decir de dos. Pero el sistema mismo es un sistema que asfixia lo que podría ser la circulación de ideas, lo que podría ser el debate, lo que podría ser que en algún momento se le señale al rey que está desnudo, como dice el cuento infantil. Yo recuerdo mis debates o mis recusaciones, mejor dicho, del planteo de
docenas de economistas que planteaban que era una maravilla esto del impuesto a las ganancias de la clase trabajadora. Inclusive quedaron en un momento mal parados porque ante un aspaso, donde el comportamiento electoral había sido, adverso al kirchnerismo, Cristina rectificó los primos de impuesto a las ganancias contra lo que habían venido diciendo todos los alcahuetes durante meses. Entonces, creo que lo malo de la cuestión no son las personas sino los sistemas. El sistema de conducción vertical el dedo, popularmente llamado dedo, es profundamente dañino a la estructuración del movimiento popular. Es prácticamente muy difícil sostener en el sentido de concretar que la militancia gaste saliva y zapatos, como dice Cristina en el discurso, en ir a las fábricas, en militar en los barrios. No lo mencionó, pero no hablemos del debate universitario. Durante todos estos años, la militancia universitaria kirchnerista no ha sido capaz de ganarle las universidades a la Franja Morada, y eso está mostrando un déficit de formación ideológica y de capacidad para la lucha ideológica que le regala a las clases medias al enemigo oligárquico. Bueno, todas estas cuestiones crean una situación, son las cuestiones que nos han llevado a la actual situación, porque el silencio más notable del acto de ayer, es que hubo todo un público que fue a ver qué había resuelto Cristina respecto de la perspectiva electoral, que se tuvo que volver a la casa con las manos vacías. Y de alguna manera estamos en la situación, como dijo al pasar Rossi ayer, que el discurso de Cristina no cambió nada, porque sobre el punto que todo el mundo esperaba definiciones, lo más que se puede decir que hubo es las figuras de Massa y de Guado del Pedro en el escenario, insinuando que podían ser los elegidos, pero nada más. Y necesitamos poner en marcha la campaña electoral lo más rápidamente posible. España necesita un gran debate, necesita que miles de voces repitan cosas de las que dijo Cristina ayer y digan cosas nuevas y desarrollen una perspectiva política del proyecto nacional para recuperar la confianza del pueblo argentino. Si no, va a ser muy difícil ganarla. Esto es lo que quería decir hoy. Bueno, Aurelio, muchas gracias. Muy interesante, por cierto. Ha sido justamente el tema de la semana. Todavía está en debate todo esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Muchas gracias por tu valioso aporte. Un abrazo. Bien, hasta el sábado que viene, María Inés. Se llamaban tierra adentro la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Bueno.